Entonces, la idea es, al principio voy a exponer, voy a cerrar todos los micros. A ver, que esto me tengo que acordar cómo se hace, silenciar a todos. Y cualquier cosa, si hay alguien que quiera hablar o comentar algo, abre el micrófono. Bueno, entonces la idea es, al principio, voy a hablar un poco de este año, sobre todo. También voy a hablar un poco de... Hola. Voy a hablar... Sí. Vale. Entonces, voy a hablar de distintos relojes. Los astrólogos somos observadores e intérpretes de relojes. Yo estoy formado en astrología clásica, psicológica también, y sistémica. Estas son las tres más fuertes, aunque también estoy formado en médica, bueno. Y lo que vamos a hacer es analizar distintos relojes. El primero que vamos a hablar es el Catum, que es un reloj que tiene que ver con la gran conjunción entre los dos planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, los cronocatores, que se dice. ¿No? Y se le dice Catum. Se le dice Catum porque es el ciclo de 20 años y es un nombre que le pusieron los mayas, ¿no? Entonces, el Catum es cada 20 años. Y este Catum se viene produciendo en los signos de Tierra hasta el 2020, que empezamos con un Catum en la triplicidad de aire, en Acuario, en el grado 0 de Acuario. Entonces, cada 220 años, creo que fue más o menos, 200 y pico de años, lo que sucede es que se cambia la triplicidad. Entonces, si venimos de una triplicidad de Tierra, significa vales lo que tienes, ¿no? Y entonces ahora pasamos, desde el 21 de diciembre del 2020, pasamos a el vale lo que tienes a nivel social. Entonces, es la expansión a nivel social. Es generar tribus, generar redes de contacto, generar conocimiento, intelectualidad. Esto que estamos haciendo ahora es una manera también de incrementar mi fortuna. Tengo amigos en Miami, ahora estoy incrementando mi fortuna, ¿no? Estoy generando así vínculos. Estamos generando una tertulia online que tiene que ver con Acuario, porque las redes sociales tienen que ver con Acuario, y nos estamos comunicando que tiene que ver con el elemento aire, ¿ok? Entonces, a partir del 2020, el 21 de diciembre del 2020, empezamos con esta triplicidad en aire, y ahora voy a compartir lo que es, esto no es lo que voy a compartir, esto de aquí, que es el reloj que tiene que ver con el Catum. Para España, sé que hay personas de otros países, pero bueno, en su momento cualquier cosa, si hay interés por algún país, lo podemos ver. Igual hay vídeos en mi canal de YouTube analizando los distintos relojes del Catum para Estados Unidos, para España, para Argentina también. Pero bueno, claro, una vez que ya empieza el ciclo del Catum, ya se puede ver que estamos vibrando, se está comprobando bastante de que estamos vibrando con este reloj, ¿no? Que es el reloj social por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este reloj? Bueno, voy a hablar con términos astrológicos y los voy a traducir, o sea que no se asusten, ¿vale? Entonces, tenemos que el Sol del Catum está en Capricornio en conjunción con Mercurio y en casa 6. El Sol representa al poder, al que gobierna el país. Entonces en Capricornio, en conjunción con Mercurio, significa que va a haber gobernantes jóvenes durante estos 20 años, en general a nivel mundial, sobre todo en España, en Francia, en Europa,
porque este reloj es bastante parecido para casi toda Europa, y que van a ser un poco inmaduros, un poco bocazas, al estilo Macron, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay una cuadratura entre el Sol y la Luna, que la Luna justamente representa al pueblo, y está en conjunción con Quirón y Neptuno, en Piscis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este aspecto que hay aquí, la Luna, Quirón y Neptuno, tiene mucho protagonismo en la carta del Catún, porque está en el ángulo, en el medio cielo, que es un ángulo muy importante, y Quirón tiene que ver con la herida. La humanidad, en general, a nivel mundial y sobre todo en Europa y en España, vamos a estar sanando las heridas, vamos a estar haciendo psicoterapia todos. Y astrología, que también tiene que ver con la psicoterapia, ¿no? Con el autoconocimiento del desarrollo personal y sanando heridas. Nos vamos a convertir en fitoterapeutas, en autohipnólogos, vamos a hacer un montón de cosas que tienen que ver con este Quirón, en conjunción con la Luna. ¿Qué pasa? Que esa Luna, al estar en Piscis, también se narcotiza mucho. Es un poco un pueblo narcotizado. Y al estar en conjunción con Neptuno, más todavía. Entonces la tendencia que hay es que con esta pandemia se genera un aumento del consumo de estupefacientes y de alcohol. Y también de tendencias de izquierda a nivel político. Cada vez las personas están en los extremos, cuando en realidad lo que hay que analizar es que no hay que irse a los extremos, sino estar en el centro. ¿Por qué? Porque los extremos ya vimos cuál es el resultado, ¿no? Ultraderecha es lo que es, y la izquierda extrema es lo que es. Entonces, se puede ser de centro-izquierda, centro-derecha, pero por sobre todas las cosas se tiene que ser humano, ¿no? Ante todo tiene que imperar el humanismo, tiene que morir la demagogia, que de esto vamos a hablar, y tiene que morir la hipocresía, ¿no? Para que resurja una humanidad más limpia, porque estamos en el Kali Yuga, que se dice, en el Kali Yuga, que está dominado por el dios Shiva. Nosotros tenemos Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el dios de la transformación, que tiene que ver con este planeta que ven aquí, que es Plutón. Plutón y Shiva son lo mismo, es lo mismo. Para los indios es Shiva y para nosotros es Plutón. Y Plutón tiene mucho protagonismo también, ¿por qué? Porque está en conjunción con el descendente y en oposición al ascendente, que es el punto más importante de una carta astral. Plutón representa a los plutócratas, que los plutócratas son los poderosos de este mundo, los que tienen el poder, que en realidad no son el poder, desde mi punto de vista, porque estamos gobernados por fuerzas ocultas, ¿no? Y también, por eso hay que estar mucho, cada uno tiene que estar en su centro para no ser gobernado por esas entidades oscuras. Y estos señores, los plutócratas, están gobernados por esas entidades oscuras. Llámenlo, pónganle los nombres, supongo que cada uno de nosotros ahora nos están surgiendo un montón de nombres, ¿no? En la cabeza, con respecto a estos señores psicópatas que gobiernan el mundo. Entonces, lo que vamos a vivir durante estos 20 años es una transformación profunda en la que nos vamos a volver sanadores de nuestras emociones, vamos a generar comunidades. Lo que estamos viendo es que se está dividiendo la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están los que creen en esto y los que no creen, ¿no? Los mal llamados negacionistas y los tragacionistas, ¿no? Los que creen y los que no creen, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? El eje nodal, que es a nivel astrológico es muy importante, está
en Géminis, Sagitario, el eje nodo norte en Géminis en casa 12 y el nodo sur en Sagitario. ¿Y esto qué quiere decir? El eje 6-12 tiene que ver con la salud y con los hospitales. Y Géminis tiene que ver con la comunicación. Ya sabemos toda la manipulación que hubo durante este tiempo con respecto a la manipulación de los medios de desinformación masiva. Y en estos días, bueno, en estos días no, porque esto es lo que estaba analizando para el 2030. Esto tiene que ver con la agenda del 2030, de estos aspectos que vemos que ahora vamos a comentar. Entonces, de base, tenemos esto de aquí, el Catún general. Luego, para el 2030, para el 2030, vamos a ver que se escenifica la conjunción de Júpiter-Saturno en el ascendente. Entonces, ya sabemos que hay una agenda llamada 2030, que estos señores van a querer aplicar. Se la pueden descargar de internet, por si la quieren ver. Entonces, ¿cuál es la consigna? Bueno, vamos a verlo más adelante. Primero vamos a analizar otro reloj que tiene mucha importancia y vamos a analizar los tránsitos que va a haber este año. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Luke, Sí, Kali Yuga es por Kali también, ¿no? sí, la diosa Kali. Y Kali y Shiva es... ahí Claro, me perdí. tienen que ver con la transformación. Se podría decir que Shiva es el dios del inframundo y también tiene que ver con la parte instintiva. Tampoco me quiero poner a explicar mucho mitología, pero bueno, tiene que ver con la parte instintiva y también con el disfrute. ¿Por qué? Porque Shiva y Dioniso, que es el dios del disfrute, que tiene que ver con disfrutar de la vida, pero también manteniendo un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, porque esto lo trabajamos en psicoterapia. Entonces, el equilibrio está en disfrutar, permitirte el disfrute y también disciplinarte, que es el dios Apolo, que tiene que ver con la disciplina. Entonces, acá voy a poner una frase de Buda, que parece que Buda estaba con un discípulo de él y el discípulo estaba muy apolíneo. Entonces, y el discípulo era un músico, ¿no? Entonces Buda cogió el instrumento de cuerdas del discípulo y empezó a ajustar un montón las cuerdas y le dijo, ¿pero qué haces? Se va a romper. Y le dice, ah, vale. Entonces lo desajusta un montón y dice, ¿pero qué haces? No va a emitir sonido. Y dice, bueno, esto es exactamente lo que no hay que hacer, ¿no? Es mantener un equilibrio, aunque muchas veces nos vamos para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la humanidad ahora mismo? Que hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque por un lado, los medios de desinformación están dando unas noticias y por otro lado, cada vez más estamos informándonos a través de las redes sociales y también nos estamos organizando como para poder obtener información más interesante, ¿no? Más limpia. Más útil. Y no tener que aguantar a ¿cómo es el de gafas? Bueno, no me acuerdo, pues yo no miro televisión, entonces me llegan los memes, nada más. Entonces, el tema es que ahora lo que vamos a ver es el 0 de Aries, que es
la revolución solar, se podría decir, de los países. España, como tiene muchas refundaciones, el reloj que mejor funciona es el 0 de Aries. El 0 de Aries es cuando el Sol entra en el grado 0 de Aries, y de ahí sale un mapa, que es el que vamos a ver. El que voy a poner primero es el del 2021, porque todavía nos quedan 2 meses y 10 días más o menos, que es hasta el 20 de marzo. Y luego vamos a ver el de este año. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos lo que estamos viviendo ahora. Que, como pueden ver, está Marte, la Luna y el nodo norte. Por favor, el que haya abierto el micro y esté haciendo ruidito con la chapita, que desconecte el micro, si no va a hablar. Está Marte, el nodo norte y la Luna en conjunción con el ascendente en Géminis. Y aquí lo que se ve claramente es que la Luna, al estar en Géminis, es una Luna dividida. No quiero ofender a nadie, pero la Luna en Géminis tiene tendencia un poco esquizoide, un poco bastante, ¿no? Tiene como una tendencia a dividir. Y la Luna representa al pueblo, entonces ahora mismo lo que está sucediendo es que el pueblo está dividido, enfrentado. Marte es el dios de la guerra. Lo que están haciendo los medios de desinformación masiva es decir, los no pichicateados son unos demonios, ¿no? Entonces, eso genera división. Y los que no estamos pichicateados, sabemos lo que producen la pichicata. ¿Ok? Entonces, Géminis es la comunicación, los medios de información. Géminis está regido por Mercurio, que vemos que está en Piscis, y esto también es una manipulación y una hipnosis colectiva, porque pues está en Piscis, que es generar dualidad, porque Piscis, como saben, es un pez para aquí y un pez para allá, ¿no? Entonces, los medios de desinformación masiva están generando dualidad, confusión, para que el pueblo esté dividido y para poder manipular con mayor facilidad. ¿Qué pasa? Que esto está generando una apertura de puerta, que es el nodo norte. Se está abriendo una puerta para el pueblo. Esa división está generando que haya un pueblo que se está autoempoderando por medio de, bueno, de distintas redes, como para ponerse en contacto por medio de asambleas. Hay varias asambleas. Para el que no sepa, hay un grupo que se llama Soberanía y Salud, que se pueden meter en internet, soberaniaysalud.com, si no me equivoco, y ahí pueden buscar el grupo o asamblea que tengan cerquita aquí en España. Fuera de España no sé qué otros grupos puede haber, pero los humanos nos estamos organizando. Luego, ¿qué sucede? Que el Sol está en casa 11, y esto tiene que ver con las redes sociales, entonces estamos batiendo récords de utilización de internet, de generar grupos por internet, por Telegram, por todos los medios que se puedan, para estar en contacto, porque los seres humanos somos seres sociales, emocionales. Y otra cosa que tiene mucho protagonismo es Júpiter y Saturno en Acuario, que esto también incrementa los grupos sociales, las comunicaciones, y están haciendo un aspecto favorable, trígono, a la Luna, al nodo norte y a Marte, que Marte es, en este caso, también se puede interpretar como sacar a la guerrera o al guerrero pacífico. ¿Ok? Guerrera o guerrero pacífico. A ver, voy a silenciar a quien tenga abierto. Aquí.
Bueno, seguimos. Ahora lo que voy a hacer es analizar el 0 de Aries, que va a empezar el 20. El 20 de marzo. ¿Ok? Vale. ¿Qué es lo que más, una de las cosas que más me llama la atención de este 0 de Aries, que se podría decir que es la revolución solar de este año? Hay una cosa que no analicé del 0 de Aries de este año que estamos terminando, que ahora lo voy a poner, pero primero voy a comentar esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que destaca? Destaca que el eje nodal, que es esto que ven aquí, tiene protagonismo, está en el medio cielo, y esto quiere decir que se abre una puerta en el poder. Probablemente durante este año aparezcan, bueno, ya están apareciendo líderes en ciertos países, líderes jóvenes, en Chile, por ejemplo. No sé, no tengo ni idea de cómo piensa este líder joven, pero ya me enteraré. Y luego, lo otro destacable es que está el Sol en casa 8, que es una casa difícil, y está en conjunción con Neptuno, Júpiter y Mercurio en Piscis. Esto quiere decir, volvemos a lo mismo, el 0 de Aries de este año que estamos terminando de vivir, también Mercurio está en Piscis, y esto quiere decir como manipulación, disolución, y a su vez esto forma un quincuncio, que es un aspecto que no es sano, que tiene que ver con la salud, con la Luna, que está en el grado 29, casi llegando a Escorpio. Se dice que la Luna está vacía de curso. La Luna representa al pueblo, y esto se podría decir que el pueblo no es tenido en cuenta y está enfermo por el quincuncio, que tiene que ver, que es un aspecto que tiene que ver con la salud, es un aspecto de Virgo. Y a la vez tiene un aspecto que se dice de semicuadratura con Júpiter, Mercurio, o sea, está mal informado. Y otro de cuadratura con Plutón, que está en cúspide de casa 6, que tiene que ver con la salud y con los patógenos. Entonces aquí el pueblo está siendo envenenado, se podría decir, ¿no? Esa sería la interpretación. El pueblo está siendo envenenado. ¿Y qué pasa? Que no está siendo tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque está en el grado 29-53. Eso es muy poco protagonismo para el pueblo. Está muy tocado el pueblo. Entonces, ahora quiero volver al 0 de Aries para comentar, 0 de Aries que estamos terminando, para comentar los tránsitos sobre este 0 de Aries. Los tránsitos es cómo están los planetas hoy. Tampoco voy a hacerlo muy largo porque me conozco y me suelo alargar mucho. Entonces, tengo aquí apuntados, tomé notas, un montón de cosas. Estos primeros meses van a ser meses en los que hay aspectos de tensión, por ejemplo, entre Saturno y Urano, que tiene que ver con la libertad. Hay una cuadratura. Urano tiene que ver con lo social, con los grupos sociales, y Saturno restringe, reprime. Y está en Acuario, que es lo social. Urano también tiene que ver, está en Tauro y tiene que ver con las criptomonedas. Entonces está el mercado jodido en estos días, pero no tardando mucho se va a poner Urano, se va
se va a ir la cuadratura fuerte que tiene con Saturno, que lo vi esta mañana. Óscar, abre el micro y comenta. Sí, bueno, a ver, sin pretender salirme de Sí. contexto en el cual estás haciendo el vídeo, yo escuché que en algunas fuentes que decían que para el año 2025 iba a haber como una especie como de apertura de luz donde tendríamos una especie de oportunidad para darle Sí, una vuelta a esto, aunque se vea jodido el tema, pero bueno. eso es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque en el 2023, lo que pasa es que no todo es tan happy flower. Por eso quería hacer esta reunión. ¿Por qué? Porque me están diciendo como que ya pasamos a la quinta dimensión, no sé qué, no sé cuánto, y no es tan happy flower. Ahora tengo aquí apuntado, del 17 de abril al 30 de abril, va a haber un atisbo de lo que es Plutón en el grado 29 de Capricornio, que es el derrumbe. Se está terminando de derrumbar toda esta estructura demagógica, corrupta, que tiene que ver con la política, con la religión. Entonces, esas 2 semanas van a ser como un atisbo, que luego en febrero del año que viene, febrero de 2023, ya Plutón entra en el grado 29 y luego pasa a Acuario. Entonces, cuando entre Plutón en el grado 29, que va a ser en febrero del año próximo, con fuerza, ahí seguramente ocurran cosas que tienen que ver con la caída de estructuras que están, que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, luego, en el 2024, 2025, se va a producir un aspecto que tiene que ver con los planetas Urano, Neptuno. Lo podemos ver aquí. Entonces aquí, 2023, 2024, 25. Entonces aquí tenemos por un lado Neptuno, por otro lado Urano, que hacen un sextil, un aspecto favorable, y por otro lado Plutón, que también lo que van a hacer es como una pirámide. Cuando se juntan los planetas, nosotros tenemos planetas personales, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Luego tenemos los planetas sociales y por último los planetas transaturninos, que son Quirón, que es un planetoide pero que tiene muchísimo peso, y si no, miren lo que está pasando con esto de la pandemia. Y luego Urano, Neptuno y Plutón. Hay más cosas que se analizan, que se pueden analizar, pero eso es lo más grueso. Entonces, cuando estos 3 planetas, que son los 3 planetas transaturninos por excelencia, los transpersonales de la astrología psicológica, hacen un aspecto como el que van a hacer en el 2025, va a ser una etapa muy bonita. Eso es así, va a ser. Pero luego, en el 2030, va a haber otros aspectos que tienen que ver con que estas personas van a seguir haciendo, bueno, personas, ni se les puede decir personas, estos señores van a querer seguir haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es para que nosotros despertemos, para que el patriarcado se muera de verdad, para que se derrumbe como tal el patriarcado. ¿El patriarcado qué es? Que papá Estado me venga a salvar las papas del fuego. Eso va a dejar de pasar, tiene que dejar de pasar. Obviamente, se va a demorar un tiempo, pero tiene que pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, nos organizaremos más bien en asambleas. En grupos así como lo que está pasando de manera natural ahora mismo. ¿Ok? Entonces, tengo aquí la chuleta. ¿Qué pasa? Que va a estar la conjunción en abril, el 12 de abril, se inicia
la conjunción de Júpiter con Neptuno, que también tiene una influencia, sobre todo a nivel socialdemócrata, ¿no? Tiene que ver con la tendencia socialdemocrática. Entonces es probable que se generen tendencias socialdemocráticas más fuertes, aparezcan más. Bueno, en Chile está pasando, no sé si es de extrema izquierda de Chile o qué, pero eso no tiene que ver con Júpiter-Neptuno. Júpiter-Neptuno es más socialdemocrático, centro-izquierda. Vale. Ok, esto es... Entonces, lo que decía antes, la cuadratura de Saturno con Urano, vale, sí. Lo que quería transmitir para los que estamos en el mundo cripto, que sepan que el mercado no es que ya no se recupera, sino que desde la astrología se puede decir que a partir del 24 de enero empieza a levantar de nuevo. Pero que durante todo el año vamos a tener así movimientos. ¿Por qué? Porque la cuadratura entre Urano y Saturno va a estar yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque son dos planetas lentos, sobre todo Urano, y avanza y retrocede. Entonces, durante este año que está cerrando, que se cierra el 20 de marzo, lo que vamos a trabajar sobre todo, lo que estamos trabajando es sacar el guerrero pacífico, organizarnos y desarrollar comunidades, ¿no? Un poco lo que está sucediendo, un poco bastante lo que está sucediendo. Y el año que empieza, a partir del 20 de marzo, va a ser un año en el que sí, va a haber unos meses que van a ser, por ejemplo, marzo, abril, mayo, van a ser meses muy interesantes porque va a estar la conjunción de Júpiter con Neptuno, pero siempre que está Piscis, que es un signo que yo a los piscianos los quiero mucho, porque yo soy escorpiano, entonces hay afinidad con los piscianos, pero Piscis también lo que hace es que se suele narcotizar a la población, porque tiene que ver con Neptuno, con dejarse disolver, tiene que ver con la casa 12. Entonces el lado positivo va a ser que va a haber una expansión a nivel creativo, artístico, musical, cine, ¿no? Todo esto, el disfrute, danza, todo esto va a estar a tope durante estos meses. Pero el riesgo es disolverse demasiado. ¿Ok? Entonces, hay que aprovechar a meditar, disciplinarse un poco, tener un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco durante estos meses. Luego, voy a colocar... Bueno, estos dos meses que quedan, un poco lo que les decía. La tensión va a estar hasta el 24 de enero, va a estar así un poco pesadita, se van a poner. Luego, llegando la primavera, se va a ir resolviendo, van a ir bajando un poco las tensiones, aunque obviamente va a haber días, como por ejemplo la luna nueva del 1 de febrero, va a estar en conjunción con Saturno, entonces ahí, durante esos 28 días, va a ser un tema, las restricciones seguirán estando. Estos dos meses, van a estar ahí restringiendo. Pero llegando a la primavera ya se empieza a disolver un poco todo este panorama. Cambiamos de revolución solar, pasamos al 2022.
Y un poco lo que comentábamos antes, sobre todo va a ser marzo, abril y mayo, van a ser meses a partir del, creo que es el 6 de marzo, empiezan aspectos, sí, 6 de marzo, empiezan aspectos, no, el 8 de marzo, empiezan aspectos guays, así más suaves, más suavizados. Obviamente hay que ver las lunas, los eclipses, va a haber 4 eclipses, que eso también podemos montar así zones. Uno va a ser el 30 de abril, otro el 16 de mayo, otro el 25 de octubre y otro el 8 de noviembre. Los de noviembre van a ser intensitos, porque está Escorpio. Entonces, otra cosa muy fuerte que va a pasar durante este año es el eje nodal, que va a estar en Tauro-Escorpio. Y cuando está en Tauro-Escorpio, ahora les voy a lanzar una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasó en el 2013 en la vida de cada uno de ustedes? Eso lo dejo ahí, tomen nota. ¿Por qué? Porque durante este año, durante este tiempo, está el eje nodal en Tauro-Escorpio, como estaba en el 2013, se va a integrar el aprendizaje de esa época. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso, me separé de la chica con la que estaba. Entonces, estoy integrando ese aprendizaje, por decir algo. Y también estoy integrando otras cosas que pasaron debido a eso, ¿no? Entonces, que cada uno analice qué es lo que estaba pasando en el 2013. El eje nodal Tauro-Escorpio tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con limpiar lo más mugriento que hay en esta sociedad. Entonces, durante este tiempo que esté el eje nodal transitando por Tauro-Escorpio, van a estar sacando a la luz un montón de cosas oscuras que tienen que ver con, bueno, con temas políticos, sobre todo, porque justamente Escorpio es el poder y Tauro es lo económico. Entonces van a salir de aquí hasta el 12 de julio del 2023, van a salir muchos trapitos sucios a ventilar. ¿Ok? Luke, Sí. ¿una fecha concreta del 2013 o a lo largo de todo el año? A lo largo de todo el año. No me acuerdo exactamente todo el tiempo que estuvo el eje nodal. Lo que pasa es que en esa época el eje norte estaba en Escorpio y entonces ahora está el eje sur en Escorpio, que significa que estamos integrando el aprendizaje de aquella época. Y lo mismo con Tauro. Entonces, es para los que somos de signo tierra, agua, hay más protagonismo de ese eje nodal, o tenemos planetas ahí, hay más protagonismo de ese eje nodal. ¿Por qué? Porque justo es donde está transitando tierra-agua, que es Escorpio es agua, tierra es Tauro. Luego vamos a seguir con todo esto, como vimos en el Catum, que es hasta el 2040, vamos a seguir con esta milonga de la pandemia, de hay que vacunarse, bueno, hay que pichicatearse, no voy a decir la otra palabra, que si no. Entonces, todo esto, y va a haber que renovar inscripción, no sé cuántas renovaciones al año habrá, pero bueno, que cada uno tome la decisión que crea pertinente, y bueno, y los que no estamos pichicateados, tendremos que ver cómo hacemos para viajar y demás, o cómo generamos esa resistencia. ¿Ok? Luego, otro aspecto muy importante va a ser que Venus y Marte van a estar en conjunción en Acuario, y aquí la sexualidad, todo lo que sea amor, van a ser relaciones o poliamorosas
o abiertas, o cosas raras así, porque justamente en Acuario, Marte y Venus, seguro que la sexualidad va a estar un poco exacerbada, porque son los dos planetas que tienen que ver justamente con el eje Tauro-Escorpio, que es el disfrute, la sexualidad, la mística, y más teniendo Júpiter-Neptuno en conjunción en Piscis, esto se va a exacerbar, porque además, si mal no recuerdo, Júpiter-Neptuno claro, Júpiter-Neptuno y la conjunción van a estar en semi-cuadratura, o sea, un aspecto escorpiano, o sea, va a haber mucha sexualidad durante este año, pero muy en plan impermanencia, libertad, no va a haber mucho compromiso, que se diga. ¿Ok? Luego, el Sol está en casa 9. Esto quiere decir casa 9 de lo que es la conjunción, el reloj que tiene que ver con la conjunción Júpiter-Neptuno. Entonces, durante los próximos, no me acuerdo si son 12 o 13, 11, 12 o 13 años, que es cuando se vuelve a realizar la conjunción en Aries. Sí, aquí está. Sí, en Aries. 13 años. Entonces, durante los próximos 13 años, España va a estar muy espiritual. Así que, guay. Eso es una buena señal. Entonces, místico espiritual. Entonces, ahí hay que aprovechar durante este año, cuando esté la conjunción más fuerte, Júpiter-Neptuno, sobre todo ahora que ya está Júpiter en Piscis. Eso es un aspecto bien bonito que hace que tengamos la necesidad de estar más espirituales, más místicos y de generar así compasión, ¿no? De trabajarse la compasión para los que tenemos que trabajarnos, que creo que es toda la humanidad, o casi todos. Los que tenemos que trabajarnos la compasión, va a ser un año bien interesante. Vale, otra cosita más. Vale, a finales de julio hay un aspecto que es de tensión y que para los que, bueno, para lo que es la parte de electricidad que tenga que ver con Urano, electricidad, cortes de luz, tanto que se está hablando de los 3 días de oscuridad, que los cortes de luz y no sé qué, bueno, probablemente si hay un momento del año, ese puede ser finales de julio. ¿Por qué? Porque va a estar Marte y Urano en conjunción en el medio cielo y en conjunción con el nodo norte. Entonces aquí si sucede, puede ser un tanto problemático, obviamente, porque estamos tan acostumbrados a internet, a tener electricidad, a vivir como vivimos, pero también es una oportunidad que se abre a darnos cuenta de lo dependientes que somos a todo esto, ¿no? Por eso el nodo norte está ahí, si es que sucede, ¿no? Pero seguro que algo va a pasar. Esto va a ser... Algo tiene que pasar porque esos aspectos, a partir del 29 de julio y hasta el 6 de agosto,
Entonces, durante esos días puede pasar algo que tiene que ver con esto. Y también el mundo cripto, ahí tenemos que ir con cuidado. Pueden venir ahí un sacudones. Y también a nivel financiero, la bolsa. Bueno, ahí puede venirse una crisis gorda durante esos días, o que declaren algo. Porque también va a estar en cuadratura con Venus-Marte, va a estar sobre el eje nodal, o sea, alguna noticia van a soltar que va a ser un bombazo, y también va a estar en semicuadratura con el Sol, Neptuno está detrás, cosas así raras, jodidas, chungas. De aquí se pueden aprovechar los de izquierda para meter baza y subir al gobierno. Recuerden que el Sol está en casa 8 y entonces el poder va a estar así como un tanto oscuro. Va a ser un poco raro lo que pase ahí. Y la comunicación también va a estar exagerada y manipulada, por lo que hablábamos antes del aspecto Luna, Mercurio, Júpiter y Sol, ¿no? El aspecto de sesquicuadratura y quincuncio con el Sol. Bueno. Luciano, una Sí. pregunta. La parte Sí. económica, ¿esto se refiere solo a España o en general? Esto se refiere en general, pero sobre todo a España. El aspecto este, que da en el medio cielo, tiene mucho protagonismo España. Y quizás, no sé, no vi los mapas de Francia, pero Portugal es el que está más cerca, Lisboa y Madrid son los más parecidos quizás. Pero eso es un poco lo que hay. Luego, otra cosa a tener en cuenta y muy importante, aquí que estoy viendo la chuleta, es que también la cuadratura Luna-Plutón puede ser que también haya como una exacerbación de los volcanes, que esto pasó este año y puede seguir pasando. Y también, obviamente, lo que dijimos antes, de lo vírico, que se inventen otra historia, Omicron, Flurona, Cachay Huevón, yo qué sé. Si sale algo por México le pondrán Cachay Huevón, no, por Chile le pondrán Cachay Huevón, por México chinga su madre. Entonces, depende de dónde salga, le pondrán el nombre, ¿no? Entonces, ahí... Luciano, Sí. de estos cambios que estás hablando de julio, agosto, ¿puede coincidir también con un cambio de gobierno en España? Sí, claro. Yo lo que pasa es que no estoy informado de los ciclos políticos, pero ustedes, si están informados, los hablamos. Ahora comento un par de cositas y ya nos metemos en la tertulia, si les parece bien. ¿Ok? Entonces, vuelvo al tema. Este año va a ser un año, por un lado, tintado por lo bonito que va a pasar de la conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis, que esto no pasa desde 1856, o sea, es algo bastante importante, es un evento muy importante. ¿Qué son los árboles los que propagan el bicho? Claro. Es que también los que se fuman esas noticias, la población está muy narcotizada, la realidad es esa. Entonces, se me fue la pinza. ¿Qué estaba diciendo? Ah, esto. La conjunción Júpiter-Neptuno va a ser un aspecto bien bonito durante este año. Va a favorecer sobre todo a los signos de agua y de tierra. A Virgo no necesariamente, porque va a estar en la oposición. Luego va a haber renovación de lo que es la parte... Yo creo que sobre todo este año va a ser la crisis a nivel material, lo gordo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nos refugiemos más en lo espiritual y nos organicemos más desde ahí. Entonces, una pauta importante, aquí está Edu, que no sé si está con cámara o qué,
es hacer un poco lo que está haciendo Edu, que se fue al campo ahí con su Sara y están plantando ahí sus patatas y demás, ¿no? Esa es una de las claves, organizarse en comunidades. Yo aquí donde vivo, estoy casi todos los días aprovechando estos días para salir a andar en bicicleta y cada vez hay más terrenos que de repente en 2 meses montan ahí un invernadero, todo así prefabricado, meten ahí la rouleau y se ponen a vivir. O sea, eso cada vez va a pasar más. Vamos a salir de las ciudades, es importante salir de las ciudades por la contaminación que cada vez va a haber más de todo lo que es las redes 5G y todo, bueno, todo el tendido que tiene que ver con las redes 5G. Vale, otra cosa es que en el 2021 tuvimos la revolución el 20 de marzo, que fue el 0 de Aries, y suma 64, que tiene que ver con el 10 de espadas. El 10 de espadas tiene que ver con que durante este año estuvimos pasando por una etapa de mucha manipulación, que también tiene que ver con la energía del Katun en aire. Entonces, la humanidad puede sufrir la hiperracionalización de las cosas. Ya de por sí tenemos el 75% de nuestro cerebro es racional. Entonces, tenemos que bajar más a las emociones, bajar más al cuerpo, ¿no? Y porque lo que puede suceder durante toda esta etapa, bueno, ya sabemos lo que es el transhumanismo, para el que no sepa que lo googlee. Está Elon Musk con todo esto que está sucediendo, la manipulación y demás, los satélites. Entonces hay cosas que van a pasar, que no podemos evitar y que nuestro ADN, según ciertas profecías, se va a ir adaptando. Pero obviamente no es lo mismo vivir en una ciudad que recibes todo el golpe repentino a lo bestia, y otra cosa es que estés en la naturaleza y que vayas y que te estés suplementando un montón de sustancias súper potentes para el sistema inmunológico que hagan que tu cuerpo vaya modificando el ADN todo lo mejor que se pueda, ¿no? Y que esa es otra de las cosas que va a pasar este año con Júpiter-Neptuno en Piscis, que vamos a desarrollar facultades, que vamos a tener mucha más percepción. O sea, se nos va a abrir cosas importantes, por eso también tenemos que estar atentos, ¿no? A esas cosas, a meditar, a trabajar toda la parte espiritual, mística. A mí lo que me viene súper bien, que soy muy cabezón, como ven, es bajar al cuerpo. Cuando bajo el cuerpo, gestiono mejor todo lo que es la parte emocional y encuentro respuesta a cosas que no encuentro si me quedo en la mente. Entonces, el 64 tiene que ver con la muerte. Si ven la carta del 64 en el... Bueno, tengo aquí el tarot. Tiene que ver con la muerte y con el reajuste de nuestros centros energéticos, de los chakras, ¿no? Entonces, es dejar morir, que es un poco lo que pasó durante este año. Yo por lo menos lo sentí así también. ¿Quién sintió como una muerte, una transformación durante este año que pasamos, que estamos pasando? No fui el único, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que a partir del 20 de marzo de este año cambia esa energía, pero primero voy a comentar, aquí está, el 10 de espadas. Entonces, Sí. el 10 de espadas, sí, Juan Carlos. Literalmente todo el 2021 estuve enfermo y pensaba que iba a morir todo el 2000 y todavía tengo secuelas de eso. Claro,
inexplicable. Fue un año para mí horrible, pero interesante, muy interesante porque de mucho pensar, de mucho sentir, de mucho analizar, ¿sabes? Fue muy interesante. Vale, estupendo. Bueno, justamente el ciclo tiene que ver con esta carta, que es el 10 de espadas, que es el 64, ¿no? Es el 4 que pasa a través del 6 para dar 10. Entonces el 4, que es la materia, que pasa a través del 6, que es la comunicación interna y la comunicación externa. Debido a toda la mierda que nos meten los medios de desinformación masiva, generamos una comunicación interna. Miedo, paranoias. Bueno, yo el otro día atendí a una chica que tiene las 3 pichicatas, la pichicata de la gripe. Le dije, bueno, ¿por qué no te tirás por el balcón y listo, no? Terminamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto genera un exceso de cortisol en el cuerpo. Entonces se dispara el cortisol, se disparan un montón de neurotransmisores negativos, se está suicidando un montón de gente. Esa es la verdadera pandemia. No es la mierda esta que está sucediendo. Hay un montón de personas que se están suicidando o están depresivas o con estados de ansiedad burros. ¿Lo ven? Entonces, desconecten el televisor, reúnanse con gente que piense alegremente, salgan a la naturaleza. Súper importante conectar con la naturaleza, conectar con lo positivo, sin ser flower power, obviamente, sin caer en esa estupidez de todo floripondio, ¿no? Sino con los pies en la tierra, con buenas raíces. Entonces, como ven la imagen, es una persona que está tumbada de espaldas y que está muerto. ¿A ver? Entonces, eso es un poco lo que pasó durante este año, hasta el 20 de marzo estamos viviendo esto, ¿no? Como una muerte para empezar un nuevo ciclo, porque 6 más 4 suma 10, que es la rueda de la fortuna, que es Júpiter, justamente, que Júpiter el 29 de diciembre del 2021 pasó a Piscis, y entonces ya empezamos a notar la energía un poquito más liviana, ¿no? Pero hasta el 24 de enero todavía están ahí los planetas peleándose, Urano, Saturno, ¿no? Entonces, la buena noticia es que pasamos un ciclo 65. El 65 es la energía del 5, que es el sumo sacerdote, que está gobernado por Venus, Tauro, que es el disfrute, en su justa medida, no se pasen de listos, porque aparte de Júpiter en Piscis, la comida, el chupi, los narcóticos, todo suma, ¿no? Entonces hay que rescatarse un poquito con esto, pero obviamente disfrutarlo, ¿no? Entonces el 5, que es la sabiduría, el conocimiento, el niño, el sanar el niño interior, de tanto que tantos libros hay escritos, ¿no? Sanar el niño interior, ese tercer chakra, ¿no? El plexo solar, ¿no? Sanarlo de una vez por todas. Y luego, ¿qué pasa a través del 6? Que es la comunicación, pero en este caso, ya como... ya me acordé del personaje este, el Risto Mejide, creo que es. Sí, así. Bueno, ya estamos detectando los personajes que hay por ahí sueltos, entonces ya... Ahí está, ese. Entonces, le vamos quitando poder. Obviamente yo en ningún momento le di poder con solo ver al personaje ese, no tiene ni una gota de mi confianza, ¿no? Entonces, y cambia el diálogo, 6 más 5 suma 11, que es doble 1, doble empoderamiento, nos vamos a empoderar cada vez más, el 11 tiene que ver con la justicia, con el arcano de la justicia, y la justicia tiene que ver con Libra, y Libra tiene que ver con el nosotros. ¿Ven? Esto que estamos haciendo es nosotros, es la tribu que se cuida entre ellos. Es muy importante pertenecer a una tribu. ¿Por qué? Porque si no te volvés loco. El otro día, en una comida justamente con amigos,
hablábamos de esto, ¿no? De importantísimo el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque imagínense si estamos aislados y encendemos la televisión. Cualquiera con 2 dedos de frente agarra la tijera desafilada y se corta las venas, ¿no? Porque obviamente, por toda la situación que hay, imagínense, mirás la televisión, estás aislado, obviamente, blanco y en botella. Entonces, muy importante, tribu, trabajar la tribu. Y muy importante, obviamente, no ver televisión, no conectarse a radios de desinformación, alimentarse bien, y bueno, y todos los cuidados que se puedan tener, ¿no? Con respecto a la salud, dormir bien, para controlar el cortisol. El cortisol es cortina al sol, ¿lo ven? El significado de las palabras es muy potente. Cortina al sol, no ver la luz. Entonces, durante este año tenemos que empoderarnos, generar comunidades, sentir qué es, cada uno tiene que ir descifrando qué viene a ofrecer, cuál es su propósito, ¿no? ¿Qué vengo a ofrecer yo? Luciano, y COVID es compartiendo vida. Y fíjense lo que pasó, el mensaje tan tremendo de Novak Djokovic. Tremendo. Y hay gente que se está burlando. O sea, toda la humanidad dormida, metiéndose la pichicata, y aparece un tipo con 2 dedos de frente. ¿Y cómo se llama? Novak. Que cada uno, no voy a decir la palabra extensa, porque si no, si lo quiero subir al vídeo, luego lo cortan. Por más que lo suba en privado. Djokovic. O sea, tremendo, ¿no? El mensaje. Y sin embargo, ahí sigue la humanidad. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, lo que comentaba de la entrada de Plutón en el grado 29, que vamos a tener un atisbo en abril, el 17 de abril creo que dije, hasta el 30. Entonces ahí vamos a tener como, seguro que durante esas 2 semanas, alguna noticia así de corrupción, de alguna chanchada, como se dice en Argentina, de los psicópatas se abrirá, se comentará. ¿Por qué? Porque luego en febrero Plutón va a entrar con fuerza en el grado 29 de Capricornio, y eso es ya el derrumbe de lo religioso, de lo político, la demagogia, la hipocresía, todo esto que el entramado corrupto que hay a nivel mundial, las deudas que tienen los países, ¿no? Luego, durante junio, julio y agosto va a haber varios planetas retrógrados, entonces va a haber que revisar ciertas situaciones, cada uno tendrá que revisar lo que le corresponda. El 12 de abril, como dije, entra Júpiter en conjunción con Neptuno. Agosto y septiembre vuelve a estar fuerte la cuadratura Saturno-Urano, o sea, sobre todo a partir del 29 de julio, como vimos. Puede haber una crisis en la bolsa, ir con cuidado con las criptos. A partir del 27-28 de julio, o antes creo que es, hay que ir con un poquito de cuidado. Vale. Y para no extenderme más, bueno, aquí puse algunas palabras: espiritualidad, arte, cine, música, emociones profundas. Puede haber amores así intensos, por más que esté Marte y Venus en conjunción en Acuario, que eso es poliamor o amor desapegado o impermanencia. Sí va a haber mucha atracción.
Y luego... Bueno, y aquí tomé nota un poco, les voy a leer lo que así me surgió, ¿no? Que estamos viviendo el Kali Yuga, que es el derrumbe de de todo lo que está impuesto, ¿no? Que es el derrumbe del patriarcado, sería. Entonces, Plutón en oposición al ascendente Mercatum, que esto es una transformación profunda de la humanidad, hasta el 2040 será. Estamos viviendo una etapa de profunda transformación en donde la humanidad se está separando para encontrarse, desarrollar la compasión, despertar, autoempoderarse, generar tribu, finalizar con el patriarcado, dejar de confiar en un padre abusivo, el Estado, ¿no? Dejar de confiar en el exceso de poder, ir a un equilibrio y a un gobierno de todos, gobiernos en asambleas, ir a un equilibrio de lo masculino y lo femenino. El feminacismo tampoco es aplicable. Los hombres conscientes y sensibles necesitamos mujeres conscientes y sensibles. Acabar con la demagogia, desarrollar facultades extraordinarias, como puede ser la telepatía, los viajes astrales, la visión áurica, la clariaudiencia, la compasión, que tiene que ver todo esto con Júpiter y Neptuno en conjunción en Piscis. Es el fin de la hipocresía, aunque previamente pasaremos por su exacerbación, la exacerbación de ella, ¿no? De la hipocresía. El eje nodal viene a desatascar las cañerías llenas de mierda, en varios sentidos. Para renacer a una nueva humanidad, primero hay que transformar lo que hay, ¿no? Y bueno, hasta aquí, para no extenderme mucho, que ya llevamos 1 hora y cuarto, y ahora pasamos a preguntas y respuestas. Voy a cortar aquí la grabación